7:04 de la mañana, profesor Fernando Quijano. Todos los colombianos, con reforma pensional o sin reforma pensional, en Colpensiones o en un fondo privado, de 80 años o de 50 o de 30, empiezan a pensar cómo va a ser el tema de su pensión. Es algo que está en la primera línea de las preocupaciones nacionales. La reforma pensional ha generado algunas incertidumbres. Hay una catarata de fake news, de mentiras, de especulaciones que no son ciertas. Lo que queremos es que nuestros oyentes sepan a qué atenerse con las pensiones y sepan qué está pasando. Profe, la catarata de noticias falsas ha sido impresionante. Lo que Le dicen a la gente, no, si ya se acabaron los fondos, sí, es que ya se perdió la plata de su pensión. Sí. Hay muchas mentiras y, digamos, para verdades el tiempo. Arranca la reforma pensional, hay unos nuevos jugadores, existen 4 pilares. Ya ese tema, si bien está demandado ante los altos tribunales, es una realidad que Colombia va a disfrutar, pongamos esa palabra, de un nuevo régimen de pensiones. Y unos jugadores bien importantes siempre van a ser los fondos privados de pensiones, los tradicionales, porque está Porvenir, está Protección, está Scandia, que era el anterior All Mutual, está Colfondos. Esos son los tradicionales, pero van a entrar nuevos jugadores a partir del próximo año. Estamos con don Andrés Velasco. Andrés Velasco es un economista que estuvo en el Comité de la Regla Fiscal, es un hombre pro en macroeconomía del Ministerio de Hacienda, siempre ha sido una persona que ha estado, digamos, del lado del sector público. Ahora, desde hace unos meses, está al frente de la Asociación de Fondos Privados de Pensiones y obviamente es de los jóvenes más prometedores y especialistas en este tema. Don Andrés, buenos días. Buenos días, Fernando, muchas gracias por la introducción. Buenos días a todos allá. ¿Se acaban o no se acaban los fondos privados de pensiones? No, los fondos de pensiones no se acaban. Los fondos de pensiones en el nuevo esquema, el nuevo sistema pensional, van a continuar administrando el saldo ahorrado por los colombianos, por los trabajadores formales colombianos, hasta el 30 de junio del año 2025, y eso lo van a hacer con la licencia que tienen los fondos a hoy, que es la licencia de administradores de fondos de pensiones. Pero además van a tener una segunda licencia, que es la licencia ACAI, de administradores del componente complementario de ahorro individual, que es una entidad o una licencia nueva que crea la ley que se reformó. Y a partir del 1 de julio del 25 van a empezar a recibir las cotizaciones de los colombianos que cotizan por encima de hoy en día 3 millones de pesos. Todos los colombianos a partir del 1 de julio vamos a ser afiliados a Colpensiones y vamos a cotizar 16% de nuestros ingresos por debajo de 3 millones de pesos, y por encima de 3 millones de pesos el exceso lo vamos a cotizar 16% también a estas ACAI, donde van a participar los 4 fondos que usted ya mencionó y que vienen del pasado, y donde probablemente van a entrar nuevos actores para hacerse esa licencia ACAI y también ser vehículos de ahorro de largo plazo. Doctor Velasco, si uno de nuestros oyentes tiene una plata hoy en un fondo privado de pensiones, ¿esa plata sigue siendo del aportante, sigue siendo del cotizante, o ustedes la tienen que trasladar a Colpensiones? Entonces esa plata se queda en los fondos, en los administradores de fondos de pensiones, hasta que ese aportante llega a la edad de pensión. Cuando ese aportante llegue a la edad de pensión, el único pagador de pensiones en Colombia va a ser Colpensiones. Entonces esos recursos se van a trasladar a Colpensiones. Todavía no sabemos cómo, no sabemos si en ese momento se va a trasladar esa bolsa completa, o si Colpensiones le va a decir a la administradora, no, usted cree una renta vitalicia de pensión y nos pasa anualidades o mensualidades. Eso está por reglamentarse. Pero hoy en día, como quedó la reforma, esos recursos quedan en los fondos de pensiones y solamente son disponibles a Colpensiones en el momento de pensión. ¿Sabe qué me preocupa a mí? Que cuando usted menciona que otros jugadores van a pedir licencia de las ACAI, que esa es una figurita que nos tenemos que aprender, doctor Juan. ¿Usted se acuerda que cuando arrancó la ley 100, creo que eran 274 EPS que había?
y que hubo, y obviamente luego luego pues terminaron muy pocas. ¿Será que pasa lo mismo y que le den licencia a las cooperativas, a los fondos de empleados, a los bancos? ¿Qué naturaleza tienen las entidades que quieran ser ACAI? Entonces, el gobierno nacional está en este momento estudiando la reglamentación, debería expedirle en los próximos días, ojalá, sobre cuál va a ser la estructura y cuáles van a ser las cosas que se le piden a estas nuevas ACAI. Como decía antes, Colfondos, Porvenir Protección y Scandia, pues van a ser las primeras ACAI, o van a ser las primeras que tengan esa licencia ACAI. El documento reglamentario que ha sido publicado para comentarios hablaba de unos requisitos pues mínimos de patrimonio. Vamos a ver cómo sale finalmente ese decreto. Y con respecto al número, recordemos que igual pasó con los administradores de fondos de pensiones. Al principio de la ley 100 se crearon múltiples, había más de 10, ¿cierto? Pero estos sectores empiezan a tener unos procesos de compras y de uniones y de fusiones, porque estos sectores que son típicamente intensivos en capital, recordemos que para tener una entidad financiera en Colombia, estas licencias, pues hay que tener unos patrimonios idóneos y un servicio al cliente idóneo y unas estructuras, digamos, que son importantes. Entonces, lo que sucede en estos sectores es que empieza a acotarse el número hasta que llegamos a un número que pareciera óptimo de cuatro administradores. Vamos a ver qué pasa ahora. Doctor Velasco, esto se nos convirtió casi en un consultorio. Tengo lleno mi celular de preguntas para usted y se las voy a ir pasando. ¿Por qué nos dicen que los usuarios vamos a tener que pagarles más a los fondos porque hagan menos? Mire, es el tema de las comisiones. Resulta que antes los fondos obtenían los ingresos a partir de las cotizaciones que se hacían. Sin embargo, ese esquema cambia porque ahora los fondos van a administrar el 10% de las cotizaciones, pero tenemos que seguir trabajando y trabajando para los trabajadores colombianos, para 20 millones de trabajadores colombianos. Nosotros tenemos que seguir administrando los ahorros pensionales de 20 millones de personas. Entonces, la estructura para cumplir con esa función, pues tiene que ser remunerada, y entonces la forma de remuneración cambió con la ley, pero tal vez la forma más simple de decirlo es la transferencia de los trabajadores colombianos a los fondos por el servicio de administración de pensiones va a seguir costando exactamente lo mismo que costaba antes de la reforma, porque la ley y la regulación así lo va a garantizar. Al fin, ¿cómo quedó el régimen de transición para quienes veníamos cotizando en Colpensiones y aspirábamos a recibir esa pensión de la entidad oficial? Bien, entonces las mujeres que hayan cotizado 750 semanas o más y los hombres que hayan cotizado 900 semanas o más en cualquiera de los esquemas, el privado o el público, entran en el régimen de transición. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen la posibilidad de quedar en el régimen de la ley 100. Si están en el fondo que quieren, pues simplemente se quedan ahí, no hay que hacer absolutamente nada. Si no están en el fondo que quieren, pueden trasladarse. Los que están a más de 10 años de la edad de pensional, o sea, las mujeres menores de 47 y los hombres menores de 52, pues deben trasladarse antes de cumplir 10 años para edad de pensión. Aquellos que están por encima de esos 10 años últimos para edad de pensión, las mujeres mayores de 47 y los hombres mayores de 52, también se pueden trasladar si están en el régimen de transición, si tienen estas semanas mínimas, haciendo uso de una cosa que habilitó la ley que se llama la ventana de oportunidad de traslado. Entonces, esa restricción que existía para trasladarse está levantada por 2 años hasta pues ya 1 año y medio casi, hasta el 16 de julio del año 2026, para que los colombianos que entraron en la transición puedan optar a través del mecanismo de doble asesoría por su traslado si así lo desean. Sí, señor presidente de Asofondos, ¿cómo es finalmente lo de los porcentajes para ustedes que se modifican con esta reforma por la administración de las cotizaciones con las que se quedan? ¿Qué es lo que pasa con digamos, la forma en la que ustedes reciben algún pago por administrar las cotizaciones? Sí, los fondos de pensiones venían recibiendo
qué pena, creo que se me fue la imagen porque se acabó la pila del computador, pero sigo por acá en el audio. Los fondos de pensiones veníamos recibiendo unas cotizaciones, unas comisiones de 3%, ¿cierto? Pero no eran 100% de ese 3%, no venían a los fondos. A través de esa comisión se debían pagar los seguros, ¿cierto? Y lo que sobraba quedaba para la administradora de fondos de pensiones. En el nuevo esquema, eso era sobre el flujo de cotización. En el nuevo esquema va a haber una tarifa, va a haber una comisión para la administración del ahorro que queda administrado por los fondos de pensiones, y va a haber las ACAI, todas las ACAI que surjan van a cobrar una comisión por el flujo de las cotizaciones mensuales que vienen, que es el nuevo aporte, los nuevos aportes del nuevo sistema. Doctor Velasco, esto está demandado ante la Corte Constitucional. ¿Qué pasa si se cae la reforma con quienes han cambiado de fondo, con quienes han tenido algún tipo de modificación respecto a lo que tienen hoy en ese periodo de transición al que usted hace referencia? ¿Volverían al esquema viejo o qué pasa? Entonces, yo creo que aquí es importante hacer una mención. El sistema de pensiones es un sistema muy complejo desde el punto de vista tecnológico. Desde el punto de vista de aplicativos, porque administra las historias y las modificaciones de todos los datos pensionales de los 20 millones de trabajadores colombianos, o más de 20 millones de trabajadores colombianos. Entonces, en este momento, los fondos están dedicados a la implementación y están dedicados a trabajar como si la reforma pues fuera a ser validada por la Corte Constitucional, pues teniendo en cuenta que hay una revisión constitucional que está en curso. Entonces, en ese proceso se está permitiendo los traslados, se está permitiendo la doble asesoría, y cuando salga el decreto reglamentario que estamos esperando para los próximos días, pues vamos a empezar a trabajar como ACAI. Si la reforma tiene una revisión constitucional que declara algún punto inexequible, pues revisaremos la implementación para acomodarnos obviamente a lo que los jueces digan. Desde el punto de vista del usuario, yo creo que esos mismos fallos van a contener las instrucciones de qué hacer con las personas que ya, por ejemplo, se cambiaron de fondo utilizando la ventana de oportunidad de traslado. Y en la historia, digamos, de estos procesos existe una presunción de legalidad que subsiste a los fallos de la Corte Constitucional. Probablemente eso es lo que va a pasar, pero tendremos que esperar pues cuál es la instrucción que da el fallo en caso de declarar inexequible alguna parte de la ley. Mi modesta opinión es que aún con la elección del magistrado Polo fue tan flagrante la falta de debate en la última aprobación que en condiciones normales sería muy difícil que se mantuviera un aval de la Corte, porque no hubo debate, porque no se cumplió con las exigencias, y el gobierno debería prepararse para lo que puede hacer, que es por decreto salvar el apoyo a la población de tercera edad. Pero bueno, esas son opiniones. Cuando uno revisa la jurisprudencia de la Corte, si la jurisprudencia de la Corte se mantiene, la reforma pensional debería caerse, y el gobierno tratar de salvar la plata de la población mayor, que es, digamos, un componente social, pero con Polo, mire, eso ya es una ley, uno no sabe. Ya, eso está listo. Aferrarse a que eso se va a caer en la Corte va a ser bien difícil. No, eso es un escenario perfectamente posible. Por eso es correcto lo que está planteando el doctor Velasco, y es que los fondos están trabajando como si no se fuera, además como si no se fuera a caer. Hasta el 30 de junio del 2025. Correcto. Y luego se convierten en ACAIs. Hay un régimen de transición. Lo que yo digo es que si se mantuviera la jurisprudencia, que además corresponde con lo que dice la Constitución, que es que las leyes hay que debatirlas y no pupitrearlas, pues caería, y lo que es importante, digamos, para la política social del gobierno, de la posición de la población de tercera edad, ¿por qué no? Pues el gobierno lo puede sacar por decreto. ¿Qué dice don Santiago Ángel?
No, don Juan, ustedes saben aquí que yo he estado de acuerdo en muchas cualidades de la reforma pensional, por ejemplo, sobre el tema de los subsidios a las pensiones altas, etcétera, pero uno no puede descartar como un tema menor que en una de las cámaras del Congreso de Colombia no se debata una ley de ese tamaño. Es que lo que hicieron fue simplemente sumarse a lo que había debatido el Senado. En la Cámara no hubo debate y eso sí es grave. No, pues eso es lo que dice la jurisprudencia, pero eso entrará en las Cortes y por eso lo mencionaba como noten al margen. No vamos a abusar del doctor Velasco. Le voy a hacer una última pregunta que tengo repetida de varias personas y la recojo de la siguiente manera. ¿Qué nos va a pasar a los que ya estamos pensionados en un fondo privado? Pregunta un oyente, advierto que yo no estoy pensionado en un fondo privado, ni estoy pensionado. El doctor Velasco, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué les va a pasar a los que están pensionados en un fondo privado? Doctor Velasco. Creo que lo perdimos. No va a pasar nada, doctor Juan. 7-19. Ellos tienen que honrar ese negocio, ese contrato que hicieron con los afiliados. Ellos seguirán pagando las pensiones, pero lo cierto es, don Santi, que a partir del próximo año, en Colombia rige un nuevo sistema de pensiones. Doctor Velasco, ¿nos oyó? Sí, decía que no va a pasar nada. Siguen recibiendo su pensión de la AFP digamos del esquema privado y así tampoco va a pasar nada con aquellos pensionados del sistema público. Van a continuar recibiendo su pensión como si nada. Tengo 18 preguntas, creo que es incluso la misma persona que nos los está mandando, pero me dice, pregunte de cuánto es la comisión que tenemos que pagar los pensionados. Antes era 3%, ¿cuánto es? A fondo privado. Ahora lo que tienen que pagarle al fondo, ¿pasó de 3 a cuánto? La comisión va a ser hasta el 0,7%. ¿Hasta cuánto? Hasta el 0,7%. ¿Del 3% hasta el 0,7%? No le entiendo, doctor Velasco. Quedó limitada, dice la ley que va a ser hasta del 0,7%. O sea, los pensionados van a pagar una comisión menor. Van a pagar una comisión menor. Lo que pasa es que la comisión se ajusta al costo de la prestación del servicio en el sistema y como le decía, va a haber una comisión para la administración del saldo y las nuevas cotizaciones van a pagar una comisión a la SACAI que se creen. ¿Y la comisión de administración del saldo cuánto es? Nosotros, la comisión de administración del saldo es hasta del 0,7% también. Ok.